es importante. Esto es muy importante. Yo quiero entrar así, ya empezando. ¿Alguna vez tú ya has dudado de sus capacidades? ¿Alguna vez ya has dudado de lo que tú puedes hacer, de sus capacidades? Mira, nosotros tenemos capacidades que muchas de las veces no las vemos, no la encontramos porque estamos con nuestros ojos tan fijados en las cualidades que tienen las otras personas que a veces nos sentimos incapaces de mirar lo bueno que somos, lo fuerte que somos y también las calidades que tenemos dentro de nosotros. Yo creo que al contrario de lo que muchos piensan, tanto a tu respecto, a respecto de ellos mismos, no depende, para alcanzar éxitos, no depende mucho del conocimiento, de las aptitudes o de lo expert que soy delante de cualquier circunstancia o situación. La única cosa que depende para yo alcanzar grandes éxitos en mi vida es mi resiliencia. Resiliencia, esto mismo. Su resiliencia es lo que tú tienes de más importante para alcanzar, lograr, vencer grandes luchas, grandes batallas. Y la resiliencia es la fuerza que tenemos para soportar nuestras debilidades, nuestros caos, nuestros problemas, nuestras dificultades. Todos tenemos que ser resilientes, todos tenemos que ser, para que podamos vencer, para que podamos llegar a un lugar más profundo, alcanzar más éxitos en nuestras vidas. Tenemos que aprender a desarrollar, aprender un desarrollo con nuestras resiliencias. Y es esto que quiero hablar en este momento, rápidamente. Resiliencia, literalmente, es ir de un fracaso en otro sin perder el entusiasmo. Sí, resiliencia no es solo vivir una vida de bendición, de victoria, de éxito, mas también vivir una vida de fracaso, de derrota, pero sin perder el entusiasmo, sin perder la expectativa, que mismo aún que las cosas no estén sucediendo de la forma, de la manera que yo espero, mi resiliencia me impulsiona a seguir más adelante para alcanzar mis objetivos. Y preste muy bien atención en lo que tú vas a escuchar. Dios bendiga al hermano Alejandro. Dios bendiga a Alejandro, Dios bendiga a Mario, Dios bendiga a nosotros. Y el Señor sigue obrando sobre vuestras vidas. Y esta tarde sea literalmente una tarde totalmente llena de la presencia de Dios. Yo quiero compartir en un rato sobre este tema que a mí me encanta por demasiado. La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Yo tengo, no tengo, tú tienes, no tienes. ¿Cómo hacer para encontrar esta resiliencia dentro de nosotros? Esto es simplesmente extraordinario. Deixa mejorar esta pista aquí que está tocando. La resiliencia es una característica muy clave para desarrollar los éxitos que necesitamos. La resiliencia son las características que tenemos para el desarrollo de nuestras capacidades, o sea, de todo lo que hacemos. Todo ser humano, toda persona necesita comprender que la resiliencia es lo que va a llevar a él a alcanzar sus sueños, a alcanzar sus objetivos, sus metas. Puede que su enfoque esté en una cosa, en un sueño. Muchos tienen un sueño de tener una casa, de construir una familia, tener hijos.
todo esto es posible. La Biblia dice todo es posible a aquel que cree. Pero para conquistar, para tener éxito, necesito desarrollar la resiliencia que hay dentro de mí. ¿Qué es esto? Resiliencia. Este término se refiere a la capacidad de las personas de sobreponerse a los tiempos y a los periodos de dolor emocional. Significa que en aquellos momentos que tú pasas por tribulaciones, por angustias, por aflicciones, tú aprendes mucho más con su dolor que con sus momentos de gozo. La resiliencia es literalmente, se refiere a la capacidad que nosotros tenemos de sobreponernos a los periodos, a los tiempos de dolor emocional. Y esto no es fácil para muchas personas porque la gente muchas de las veces no le gusta sufrir, o sea, nadie le quiere el sufrimiento, pero yo veo aquí que cuando pasamos por momentos de percausos, por dificultades, por luchas, tribulaciones, tenemos que ser resilientes, o sea, soportar todo esto porque la vida y las luchas que la vida trae sobre nosotros son transitorias, son de pasaje. Y yo tengo que aprender que en todos los momentos que estoy pasando, sean buenos, sean malos, todo esto vino para activar mi resiliencia, para impulsionar a mí a ser más fuerte, ser más valiente. Voy a dar un ejemplo bien claro. La Biblia nos habla en el capítulo 16 del primer libro del profeta Samuel, que hubo una guerra por 40 días. Esta guerra estaba sob el mando del rey Saúl. La Biblia dice que un filisteo, un gigante, este gigante estaba afrontando los hijos de Israel por 40 días seguidos. Y él decía, no hay hombre que pueda vencerme. No hay un hombre aquí en toda casa de Israel para enfrentarme, para luchar contra mí. Y yo hago un desafío. Si por ventura existir aquí un hombre siquiera, solamente uno, que pueda luchar contra mí, que pueda intentar contra mí y vencer a mí, yo le daré todo mi ejército de filisteo y serán sus esclavos. La Biblia dice que por 40 días no hubo nadie para enfrentar Goliat. Pero un día David se aproxima, un muchacho de 1,45 m de altura, muy delgado, un muchacho que nada esperaba que saliera fuerza de él. La Biblia dice que llegó este muchacho por nombre de David, presentó a Saúl su historia, escuchó lo que Goliat había hablado, y la Biblia dice que así fue David. Utilizó su resiliencia. David utilizó su capacidad emocional, su capacidad de fuerza interior para vencer este gigante que estaba del lado de fuera. David podría haber pensado assim, yo soy muy bajo, muy pequeño, no tengo la fuerza que tiene este gigante. Pero cuando él escuchó al gigante, Goliat, hablar, que no había hombre siquiera, que no había nadie para luchar contra él, porque todo se le había derrotado, David se puso en la condición de un verdadero, de un genuino servo de Dios. ¿Qué condición es esta? Es utilizar su resiliencia, es utilizar la capacidad que él tenía dentro de él, de confianza, de creencia, de creer que lo que él estaba escuchando no era verdad. Y la Biblia dice que así sucedió. David tomó en su mano su callado, escogió 5 piedras lisas del ribero y con una piedra derribó al gigante. ¿Por qué? Un muchacho de aquel tamaño, tan pequeño, que no era un hombre de guerra, que no era un guerrero estudiado, había aprendido en las grandes batallas de la vida. ¿Por qué este muchacho derrotó a Goliat? Porque él supo utilizar su resiliencia. Así es tú. Tú no puedes escuchar palabras que muchas de las veces el mundo, el diablo, los enemigos, aquellos que no quieren ver tu bien, tu prosperidad, no quieren ver tu éxito, y te dicen que
não és capaz, que não pode, que não vas a vencer, que não tem como lograr éxito delante desta situação. Se tu bajas la guardia, se tu te detienes delante de todo lo que escucha, la Biblia dice en Proverbios 24:10, si te muestras débil en el día de tu lucha, tu fuerza será pequeña. La resiliencia es la fuerza de Dios dentro de nosotros que nos ayuda a soportar los momentos de dificultad y saber que no estamos solos, que vamos a vencer, que vamos a estar de pie porque tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que cuida de nosotros, tenemos un Dios que manifiesta su presencia, tenemos un Dios que tiene poder para cambiar cualquier situación. Yo quiero hablar sobre 7 claves para termos éxito en nuestras vidas utilizando nuestra resiliencia. 7 claves primordiales, 7 claves para aumentar la resiliencia en mi vida y también para me ayudar a alcanzar el éxito. Pero hoy no voy a hablar de 7, hoy voy a hablar de una. Mañana hablaré de la segunda y así por siguiente. Yo quiero que tú participe aquí. La resiliencia, como yo había hablado aquí, la resiliencia es la capacidad que nosotros tenemos de sobreponer los periodos, los tiempos de dolor emocional que sentimos. Cómo vencer en tiempo de lucha, cómo vencer en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción. Una persona que posee una resiliencia adecuada puede sobreponer los contratiempos o incluso resultar fortalecida dentro de sí mismo, delante de pierdas, delante de situaciones difíciles. En la física, esto significa la capacidad de un cuerpo de retomar a su forma original después de estar sometido a una presión sin deformación y sin ninguna rotura también. O sea, usted es una persona resiliente, usted es una persona que ha podido sobrellevar momentos difíciles en su vida sin perder su alegría, sin perder la gana de vivir, sin amargarse, sin caer en la desesperanza y sin pertenecer a la gran mayoría que tiene ahí, que solo quiere desistir cuando entra en un estado de caos, en un estado de fracaso. La resiliencia nos hace ser diferente de muchas personas. Las personas negativas, las personas que no creen en cambio, las personas que dudan de los milagros. La resiliencia nos impulsiona a ser personas más fuertes, a ser personas que aunque perdemos, aunque venimos a entrar en un estado de colapso, pero no perdemos el gozo, la alegría, la confianza, porque la resiliencia es la capacidad que tenemos de sobreponer los momentos de caos emocional en nuestras vidas. Vamos a ver aquí el primer pasito, la primera clave que quiero hablar hoy rápidamente sobre resiliencia. Para una persona tener grandes éxitos en su vida, necesita ser una persona resiliente, ¿verdad que sí? Pero para esto hay la necesidad de un cambio de mentalidad. Literalmente, Romanos capítulo 12, versículo 2, en la Biblia dice que no nos debemos conformar a las maneras de este mundo, sino debemos renovar nuestra mente para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y no solo la buena, la agradable y perfecta también. Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo habla, no os conforméis con este siglo. La primera clave esencial para tú, para yo, para nosotros tenemos grandes éxitos en los momentos de crisis, en los momentos de caos, en los momentos de dificultades en nuestras vidas, es aprender a cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestra mente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nuestra mente está moldeada a todo lo que miramos y lo que escuchamos. Vou dar um exemplo bem clarito. A Bíblia diz
En el libro de Ruth, sim, libro de Ruth, dice la Biblia en el capítulo 1, que hubo un tiempo, en el versículo 1 y 2, en que hubo hambre en la tierra. Pero la hambre no había llegado, pero había llegado la noticia de que la hambre venía. ¿Sabe lo que hiciera una familia? Una familia salió de Belén, que quiere decir casa de pan, y marcharon para Moab. La palabra Moab significa tierra de maldición. Ellos estaban habitando en la tierra de pan, en la casa donde habitaba el pan, en la tierra llamada de Belén, la tierra de la promesa, pero habían escuchado a través de una noticia que venía una crisis, que estaba veniendo una crisis, que el PIB iba a disminuir, que muchos paros iban a suceder en el país, que mucha gente iba a perder sus trabajos. Y esta familia ahora, mismo aún antes de la crisis llegar, ellos tomaron una decisión. El sacerdote de la familia se llama Elimelech. Elimelech entonces llamó a su mujer Noemí y dice: marchamos de aquí, porque va a venir una crisis y no quiero estar aquí cuando esta crisis llegar. La Biblia dice que ellos salieron de Belén y se marcharon para Moab. Salieron de la casa del pan para una tierra maldita, una tierra donde no tenía la presencia de Dios. ¿Sabe lo que sucedió? La Biblia dice que allí murió Elimelech, murió sus 2 hijos, quedaron 3 viudas, las 2 noras y su mujer Noemí. O sea, Ofra, Ruth y Noemí. Todos los hombres murieron. ¿Por qué? Porque ellos no aprendieron a utilizar su resiliencia, escucharon que estaba veniendo una crisis, pero no se prepararon para enfrentar esta crisis. Si tú das oídos a todo lo que la gente está hablando de mal, de lo que va a suceder, de lo que va a pasar, tú vas a ser una persona deprimida, oprimida, sin perspectiva de vida. Dios, cuando nos creó, la primera obra prima hecha por las manos de Dios fue el jardín del Edén. Dice la Biblia que Dios plantó el jardín del Edén, utilizó sus manos y plantó un jardín. Después dice la Biblia que Dios creó nosotros, Génesis capítulo 2, versículo 7 y Génesis 1 y 26. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios utilizó sus manos para crear la humanidad. Pero es interesante que cuando Dios crea este hombre, Dios forma este hombre, forma la humanidad, forma a Adán, el primer hombre, dice la Biblia que Dios sopla el aliento de Dios. En hebraico se llama Ruach. Ruach quiere decir el aliento de Dios, la presencia de Dios, su espíritu. Y el hombre pasó a ser alma viviente. ¿Saben lo que representa ese Ruach, este soplo de Dios cuando creó el hombre y puso al hombre de pie? Y el hombre pasó a tener vida. Significa que Dios sacó de lo que tenía dentro de él y puso dentro de nosotros. ¿Qué que Dios puso dentro de nosotros? Resiliencia, fuerza, potencia, dínamo, garra, valentía, destreza. Dios puso cosas extraordinarias porque Dios sabía que muchas serían las luchas, las peleas, las batallas. Y Dios no creó un hombre, Dios no creó una mujer para estar en fracaso, para estar en derrota, para ser vencido por sus temores, por sus problemas. Dios creó un hombre para ser más que vencedor. Romanos 8:37 dice: en Cristo somos más que vencedores. Así que la primera clave y la clave primordial para tenermos éxito es cambio de mentalidad. Literalmente, nuestra mente es el centro del control de nuestras vidas. Así, si creemos que el mal puede nos atingir, nuestra mente será dominada por todo lo que es mal. Si tomamos malas decisiones o actuamos mal, así sucederá en nuestras vidas. El problema es que muchas de las veces nuestros patrones de pensamiento normalmente están tan arraigados en nuestra mente que normalmente no funciona como debería funcionar. O sea, el plan piloto que hay dentro de nosotros, de nuestra mente, está siendo direccionada por nuestros pensamientos. Si pensamos en cosas buenas, posiblemente
la vida va a mejorar. ¿Por qué? Porque el hombre, según la ciencia, consigue pensar 56.000 pensamientos diarios. Las mujeres piensan 3 veces más, 150.000 pensamientos diarios. Pero imagina tú, si el primer pensamiento del día tú tuvieras hoy el día va a ser el peor de mi vida. Hoy es lunes. Hoy va a ser el peor día de trabajo. Hoy va a ser un día que mi jefe me va a molestar mucho. Hoy es un día malo. Imagina si tú empiezas el día pensando tan negativo que al salir al trabajo, imagina, del momento que tú estás en su casa hasta llegar a su trabajo, tu mente ya está totalmente dominada por el disgusto de este día. Y esto implica y va a decir y va a generar en ti un negativismo tan grande que tú no vas a conseguir trabajar bien. ¿Por qué no pensar que aunque esté trabajando en un sitio, en un trabajo muy duro, por qué no cambiar esta mente? ¿Por qué no transformar esta mente en una mente donde utilizase su resiliencia para implantar, para poner, para crear dentro de ti una válvula de escape que te dice: hoy el día será el mejor de mi vida. Hoy va a ser un día de muchas bendiciones, porque yo profetizo que este día en mi vida va a ser el mejor de mi historia. Seguro que tu espíritu se sentirá mejor, tu mente se sentirá mejor. Hay muchos factores que nos hacen reaccionar inmediatamente cuando pensamos cosas buenas en nuestras vidas. La Biblia dice, escribió el apóstol Pablo, cuando él dice así: todo lo que es puro, todo lo que es perfecto, todo lo que es amable, todo lo que es bueno, si hay alguna virtud, si es bueno que sea esto que ocupáis vuestros pensamientos y en esto pensáis. ¿Por qué? Porque una persona que só pensa en cosas malas es una persona que va a estar siempre entristecida, murmurando, reclamando, vivendo uma mala perspectiva de vida. E Deus não te criou para isto. Deus não te criou, Deus não nos criou para vivermos uma vida em mala perspectiva. Deus nos criou para vivermos uma vida totalmente creyendo em cambios, em transformações. A resiliência é o poder que temos a través da confiança generada em nós, porque somos verdadeiramente mejores do que pensamos ser. Mira lo que dice Joel capítulo 3 versículo 10. Libro del profeta Joel capítulo 3 versículo 10. Día débil, soy fuerte. Mira qué cosa extraordinaria. Decir a una persona débil que es fuerte. Sí, ¿por qué? Porque la resiliencia nos lleva a ser mejores de lo que pensamos. Tú eres mejor de lo que tú piensas. Tú puedes ser mejor hoy del día de ayer. Tú puedes ser mejor mañana del día de hoy. Tú puedes pasado mañana ser una persona mejor que esta persona que tú estás siendo hoy. Utiliza apenas esta resiliencia. Utiliza esta fuerza que Dios te dio, esta capacidad de cambiar tu entorno, de cambiar tu mundo, de cambiar personas. E não utiliza os pensamentos negativos, intenta anulá-los. Os pensamentos negativos, muitas das vezes, intenta anular literalmente os pensamentos positivos que temos. A única maneira de deshacer de um padrão de pensamento malo é hablando, é confessando o contrário de todo o que estamos escuchando. Não acepte uma palavra de juízo que vem deste mundo dizendo que tu não puedes, que tu não vas a chegar, que se acabou. Não accepte uma palavra de desgraça, de derrota, uma palavra que vem para destruir tu vida, tu casa, tu família, quando esta palavra não vem de Deus, quando esta palavra quem te está dando não é aquele que te criou. Não se lo cree em uma palavra de alguém quando habla a ti que tu serás destruído, que tu vas a ser morto, que tu vida se acabou, que não há mais solução.
Te digo, la palabra de Dios dice que mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Entonces, ponete en un lugar de conquistador. ¿Sabe por qué Josué fue el mayor conquistador de toda la Biblia? Porque todas las veces que las personas hablaban cosas malas, Josué no escuchaba. Josué y Caleb fueron dos personas que fueron a espiar la tierra de Canaán. Y 12 personas fueron allí. 10 trajeron la noticia para Moisés que esta tierra tenía gigantes, que esta tierra tenía hombres muy valientes y que ellos iban a perecer. Pero Josué y Caleb dicen, mira, en esta tierra hay gigantes, pero nosotros les comeremos como comemos pan. O sea, Josué estaba hablando, ellos no son nada delante del poder de Dios que hay dentro de nosotros. Vamos a atravesar a ellos, vamos a vencer a ellos y vamos a conquistar todo lo que Dios planeó para nosotros. ¿Qué es esto? Resiliencia. Cuando tú escuchas a alguien decir a ti que se acabó, que no tiene más jeito, que tú no vas a conquistar, que tú eres un derrotado, un fracasado, repreenda esto. Utiliza la resiliencia, este factor primordial que Dios puso dentro de ti. La fuerza interior es capaz de sobreponer a cualquier caos que tú estés viviendo. Amén. Que Dios le bendiga. Mañana vamos a hablar de un segundo punto aquí, de una segunda clave, cambiando nuestro modo de hablar. 7. Vamos a hablar de 7 claves para tener éxito en nuestras vidas utilizando nuestra resiliencia. Mañana a las 3 de la tarde vamos a hablar sobre el cambio en el hablar. Hoy sobre el cambio del pensamiento. Así que no deje tu pensamiento ser dominado por palabras negativas, por palabras de desistencia, por palabras de incertidumbre. Deje este pensamiento ser dominado por todo lo que Dios planeó para ti. Tú puedes ser mejor hoy de lo que tú fuiste ayer. Mañana tú vas a ser mejor do que este día de hoy. Y seguro que la vida del creyente, del servo de Dios es así, como dijo Salomón, escribiendo en Proverbios, que la gloria del justo, la vereda del justo va brillando día após día hasta que llegue a ser un día perfecto. Así es, el Dios que empezó la buena obra va hasta el final. Tú eres resiliente, tú eres más fuerte que puedes imaginar. Tú puedes pasar este momento de dificultad, sí que puedes. Tú puedes vencer esta lucha, sí que puedes. Tú puedes lograr grandes éxitos en medio de este caos, sí que puedes. Utiliza lo que hay dentro de ti, la presencia de Dios, la gracia de Dios, la fuerza de Dios. Y así, Dios le bendiga, varón. Un abrazo muy fuerte. Vamos a hacer una oración y aquí me despido. Que el Señor bendiga vuestras vidas, que el Señor les agracie. Mañana a las 3 volveremos con la segunda clave, hablando de el cambio de hablar. Cambie su modo de hablar y así verás grandes cambios en su vida, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento yo quiero interceder por la vida de todos estos que están acompañando aquí por las redes sociales, por este Facebook. Esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón sobre resiliencia, Padre. Que tú bendiga a cada uno, que tú nos haces ser más resilientes, más confiantes, Señor. No confiante en la fuerza de nuestro brazo, pero confiante en ti, porque la fuerza de Dios está dentro de nosotros y tu palabra dice que en ti haremos proezas. No hay nada imposible para ti, Señor. Así que por más que hay imposibilidades delante de nosotros, para ti todo es posible. Padre, bendiga a tu siervo, bendiga a tu sierva, Señor, su casa, su familia, que Ele pueda soportar, que Ele pueda sobreponer este momento de dificultad, este momento de caos, Señor. Que su casa sea transformada, que su familia sea restaurada, que su hogar reciba un impacto de la gloria de Dios. Que Ele se levante, Señor, que Ele esté de pie delante de cualquier circunstancia. Por más que las puertas se cierran, no se cerrarán por completo. Hay una puerta grande de Dios se abriendo. Hay cosas mayores de Dios para suceder, porque creemos, Señor. Somos personas resilientes, soportamos aflicciones, soportamos tribulaciones, porque en ti somos más que vencedores. Bendiga su iglesia, bendiga su pueblo, desde ahora y para siempre. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Muchas gracias por participar de este estudio. Mañana volveremos a las 3 de la tarde
con la segunda clave, cambiando su modo de hablar. Así participe con nosotros. Estamos estudiando sobre resiliencia. Comparte, envía este estudio a alguien que necesita. Seguro que Dios le hablará muy fuerte a su corazón. Dios bendiga. Hasta mañana. En el nombre de Jesús. Me sacó al lugar espacioso.